El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hablando acerca de Jesús, Juan Bautista dijo: el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos siempre con este capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Siempre nos hace entender el amor del Padre, la presencia de un Dios salvador, de un Dios sanador, de un Dios amor, misericordia. Amó tanto a Dios al mundo. ¿Se acuerdan? Así habíamos comenzado, capítulo 3, versículo 16. Y aquí, hablando, dice, de Jesús, Juan el Bautista es el que comienza a hacer una síntesis para darnos a entender, yo no soy digno de desatarle las sandalias, la correa de las sandalias, porque aquí hay alguien tan misericordioso, tan bueno, que tenemos que entender cuál es el principio que mueve el Evangelio de Jesús, qué es lo que Él nos ofrece. ¿Verdad? En la medida en que entendemos ese principio. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. Siempre las dos posibilidades. Recordemos que Juan utiliza mucho el dualismo, dos cosas, lo blanco y lo negro, la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Y así entonces, queridos amigos, la dualidad es muy importante en el Evangelio de Juan, porque entonces el sí y el no, ¿verdad? Pronto nosotros descubrimos que este es el camino, había sido de nuestra vida. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, cuando dice, yo te pongo ante dos caminos, te pongo ante el bien y el mal. El bien y el mal, el bien y el mal. Yo te pongo ante esos caminos, pero eres tú quien tomará la decisión. Padre Señor, la decisión es tuya. Entonces, queridos amigos, y entonces eso te dice, el que viene de lo alto está por encima de todos. El que viene de lo alto. Esto creo que, no sé, más claro que esto, el agua, ¿verdad? Porque quiere decir, el que nace desde Dios, el alto, siempre significa la presencia de Dios, las alturas significa siempre el lugar donde habita Dios, el Olympus siempre significa donde habita Dios, la montaña, en fin. Son expresiones bíblicas y símbolos muy importantes para darnos a entender que es la riqueza, el pensamiento, es lo esencial y lo fundamental que Dios nos ofrece. Bueno, vean número 1. Pero número 2 dice, el que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. Upea dice, ina se yo que fuera. La docacuaya cue, docacuaseya ina. Upeo continuacente, upebejina, ¿verdad? Entonces, lo único. Ñandego ya no tiene tema de conversación ahí la gente. No tiene tema de conversación. O sea, siempre. Bueno, mi yurupe galleta. Yo le siempre, eso es lo mismo. Siempre yo le hago, Marijurupe galleta. Bueno, queridos amigos, esto es fundamental en la vida de todo cristiano. El que es de la tierra pertenece a la tierra y no le podés pedir peras al olmo, porque va a estar siempre en ese huirore y va a estar siempre en las cosas superficiales, en las cosas del mundo, en las cosas de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo y él da testimonio de lo que ha visto y oído.
Aquí entonces damos un paso, porque aquí tiene que haber el creer, decíamos hace rato. Yayetu uanabe Jesucristo reje. Yayetu uanabe ñande yarañe ereje. Yajenduana beñande yaraje y añade. Y por eso ahora esta segunda parte te presenta y te centraliza la idea del Evangelio en la persona de Jesucristo. El que vino del cielo. Jesucristo. Encarnación, el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Ahora entonces, el que vino del cielo está por encima de todo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lleva. Yo soy el camino, quiere decir, porque Cotapeco va a vender a Hatajina hacia qué cosa, hacia la verdad. Esa realización, la verdad. Y entonces vas a tener justamente la vida, es decir, la vida es tu plena felicidad. Entonces, el que vino del cielo está por encima de todo. Porque él, Jesús, el que viene del seno del Padre, es el que da testimonio de lo que ha visto y oído. Sino que lo que el Señor te enseña es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso, queridos amigos, tenemos que pedir esta gracia, sobre todo de volver a educarnos. Ya pues llegan a la año de catequesis. Está con Yandela ya pues estaba viendo de catequesis de primera comunión. Yandela ya confirmación estaba en la José Bima o LP confirmación jabe. Eso quiere decir, queridos amigos, que nos falta formación, nos falta educación. Anda ahí la de güero, sapucay para ahí la Biblia, la palabra, porque hay muchos, sobre todo los hermanos separados. O los sapucay la Biblia, pero no es eso, queridos amigos, sino que la palabra de Dios es la pedagogía que nos hace entrar en esa tradición, es decir, en esa transmisión de lo que es verdaderamente el que viene de lo alto está por encima de todos. Y ese es el testimonio, queridos amigos. Lo que encontramos en la palabra de Dios, lo que encontramos en la Biblia es el testimonio. Peñandeñas en dua cue, peñandeñas echacue, peñande yaromombe ua cue ñandea y a cue ñandela ñandeya ya pues aguá ñandera peja ñanguá hasta la felicidad. A eso le llamamos el cielo, le llamamos la realización, la plenificación de nuestra propia existencia. Que así sea. Que así sea.